Para miles de millones de personas en todo el mundo, la religión organizada no es solo un sistema de creencias, es su brújula moral, su fuente de consuelo en tiempos de crisis, su guía ante las grandes preguntas de la vida. La Escuela de Teología de Harvard ha publicado una extensa investigación que muestra cómo las instituciones religiosas brindan servicios sociales esenciales, apoyo comunitario y marcos éticos que mantienen unidas a las sociedades. Incluso la Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido reiteradamente el papel fundamental de la religión en el mantenimiento del orden social y la dignidad humana. Nos enseñan a ver estas instituciones como organizaciones benéficas. Organizaciones que buscan la verdad y se dedican a ayudar a la humanidad a comprender lo divino y vivir mejor. Y en su mayor parte, eso es exactamente lo que esperábamos que fueran, ¿verdad? Pero cuando realmente examinas los documentos históricos y la evidencia arqueológica, sucede algo extraño. Surgen patrones, no errores aleatorios ni malentendidos inocentes, pero campañas de desinformación sistemáticas y deliberadas que duran siglos. Estrategias calculadas diseñadas no para revelar la verdad, sino para construir poder. Me refiero a 10 mentiras específicas y documentadas que no fueron accidentales. Fueron engaños estratégicos utilizados por múltiples instituciones religiosas para controlar cómo poblaciones enteras pensaban, se comportaban y comprendían la realidad. La primera mentira por sí sola cambió el modo en que civilizaciones enteras entendían su relación con lo divino. Si estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre la autoridad religiosa, suscríbete ahora porque este viaje es más profundo de lo que la mayoría está dispuesta a explorar. Pero te advierto que una vez que veas estos patrones, no podrás dejar de verlos. Esa primera mentira que cambió la civilización fue la base sobre la que se construyeron todas las demás. Se llama la mentira del mandato divino. Así es como funciona. Los líderes religiosos afirman recibir comunicación directa de Dios, visiones divinas, revelaciones sagradas, mensajes que les otorgan autoridad incuestionable. Suena razonable, ¿verdad? Si alguien habla genuinamente con lo divino, probablemente deberíamos escucharlo. Pero esto es lo que realmente nos muestra la evidencia arqueológica. En la antigua Mesopotamia hemos descubierto miles de tablillas cuneiformes en lugares como Ur. No son textos religiosos, son registros administrativos, documentos internos que los reyes sacerdotes nunca pretendieron que fueran públicos. ¿Y qué revelan? Notas de reuniones, sesiones de estrategia, debates detallados sobre qué visiones divinas justificarían mejor las próximas decisiones políticas. El rey Hammurabi no recibió su famoso código legal del dios Marduk en un encuentro místico. Las tablillas muestran a sus consejeros elaborando estas revelaciones divinas para legitimar leyes que beneficiaban a la clase dominante. Esto no era algo exclusivo de los tiempos antiguos. El Papa Gregorio VII afirmó que Dios le había dicho personalmente que la autoridad papal prevalecía sobre la de todos los reyes terrenales. Algo revolucionario en 1075, pero los archivos del Vaticano contienen cartas que muestran que Gregorio coordinó con aliados políticos sobre el momento de esta supuesta revelación divina. Pura coincidencia que el mensaje de Dios se alineara perfectamente con la lucha de poder de Gregorio contra el Sacro Emperador Romano. Los primeros califatos islámicos tomaron la misma decisión, afirmaciones de guía divina que, casualmente, respaldaron la expansión militar y la acumulación de riqueza. Aquí está la parte que debería sorprenderte. Esta mentira no solo otorgó a los líderes religiosos autoridad espiritual, sino que les permitió invalidar por completo la ley secular.
Cuando un rey tomaba una decisión, la gente podía debatirla, cuestionarla e incluso rebelarse. Pero cuando esa misma decisión venía envuelta en autoridad divina, fin del juego. Ya no te estás oponiendo solo a un líder humano, te estás oponiendo a Dios mismo. De repente, cuestionar se convierte en blasfemia. Resistir se convierte en pecado. ¿Y el poder acumulado? Sin precedentes en la historia de la humanidad. La Iglesia Católica se convirtió en la mayor terrateniente de la Europa medieval. Los califatos islámicos controlaban rutas comerciales que abarcaban 3 continentes. Todo ello justificado por conversaciones convenientes con lo divino que los arqueólogos pueden rastrear hasta la estrategia política humana. Pero esto es lo que me mantuvo despierto por la noche cuando descubrí esto por primera vez. Si estaban dispuestos a fabricar la autoridad divina misma, ¿sobre qué más estaban dispuestos a mentir? Porque inventar la autoridad divina fue solo el comienzo. Necesitaban controlar lo que la gente creía sobre su propia naturaleza humana. Porque una vez que tienes autoridad divina, necesitas un problema que resolver. Piénsalo. Si los humanos son naturalmente buenos, están naturalmente conectados con lo divino. ¿Por qué te necesitan? Entra la mentira número 2, el engaño del pecado original. Y la mentira número 3, la mentira de la salvación exclusiva. Así es como funciona esta obra maestra psicológica. Primero, convencer a la gente de que están fundamentalmente rotos. Nacieron corruptos, espiritualmente enfermos de nacimiento sin culpa propia. Entonces, ofrecer la única cura. La doctrina cristiana del pecado original proviene de Agustín de Hipona, del siglo IV, pero esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. Agustín tradujo deliberadamente mal el texto hebreo del Génesis. La palabra hebrea original, ra, no significa malvado ni pecaminoso. Significa inmaduro, como una fruta que aún no ha terminado de crecer. Los eruditos judíos que escribieron el Génesis no describían a los humanos como corruptos, sino como seres incompletos, en constante desarrollo, en constante aprendizaje. Pero Agustín necesitaba algo más oscuro, algo que requiriera intervención, así que cambió inmaduro por malvado, cambió en desarrollo por condenado. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen escritos de las primeras comunidades cristianas, comunidades que existían antes de que se extendiera la influencia de Agustín, y adivina que no contienen ninguna mención del pecado original, ninguna sugerencia de que los humanos nacen corruptos. Estos primeros cristianos veían el crecimiento espiritual como crecimiento, desarrollo natural, no como la recuperación de alguna infección cósmica. Pero la versión de Agustín se convirtió en doctrina. ¿Por qué? Porque creó dependencia. Si naces roto, necesitas que alguien te arregle. Si naces condenado, necesitas que alguien te salve. Y convenientemente, solo una organización podría proporcionar esa salvación. No es cualquier camino espiritual. No es crecimiento personal ni conexión divina directa, solo a través de ellos, solo a través de sus rituales, sus sacerdotes, su aprobación. Esta es la mentira de salvación exclusiva en acción. La psicología moderna tiene un término para esto: indefensión aprendida. Convence a alguien de su impotencia y se volverá dependiente de quien diga tener el poder. Estudios de Johns Hopkins muestran que las personas criadas con la doctrina del pecado original obtienen puntuaciones significativamente más altas en las escalas de dependencia y significativamente más bajas en las medidas de autoeficacia. Pero aquí viene la parte que debería hacerte hervir la sangre. Esta manipulación psicológica no se trataba solo de control, se trataba de dinero. Si naces condenado, pagarás cualquier cosa para salvarte.
las indulgencias medievales generaron más riqueza para la Iglesia católica que todos los reinos de Europa juntos. La gente vendía sus casas, sus tierras, el futuro de sus hijos, para comprar la salvación de los pecados que, según se les decía, heredaban al nacer. La Reforma protestante no eliminó esta mentira, solo la hizo popular. Diferentes denominaciones, el mismo mensaje. Estás roto. Nosotros somos la solución. Paga. Estos mecanismos de control psicológico eran increíblemente efectivos, pero necesitaban algo aún más poderoso: control sobre el conocimiento mismo. Control de información. Ahí es donde la manipulación psicológica se vuelve sistemática. Bienvenidos a la mentira número 4, la mentira del texto sagrado, y la mentira número 5, el engaño de la traducción. Las autoridades religiosas hicieron una jugada brillante. Afirmaron que sus textos eran revelaciones divinas perfectas, dictados palabra por palabra del mismo Dios, inmutable, infalible, sagrado. Pero mientras hacían estas afirmaciones públicamente, ¿qué estaban haciendo en privado? Edición, alteración, traducción errónea, todo con fines políticos. Empecemos con el cristianismo. El Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Obispos de todo el Imperio Romano se reunieron para decidir qué evangelios serían oficiales. No cuáles fueron los más precisos, sino cuáles fueron los más útiles. Tenían docenas de evangelios para elegir: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe. Todos afirmaban tener autoridad apostólica. Pero esto es lo que pasó. 27 libros llegaron al Nuevo Testamento. Más de 40 fueron declarados heréticos y se ordenó su destrucción. Los criterios de selección, compatibilidad política con los objetivos del Imperio Romano. Luego está el juego de la traducción. La Biblia King James, considerada sagrada por millones, contiene una traducción errónea deliberada que cambió el cristianismo para siempre. Isaías 7:14. La palabra hebrea alma simplemente significa mujer joven, pero los traductores eligieron virgen en su lugar, partenos en griego. ¿Por qué? Porque necesitaban que Jesús cumpliera una profecía que, no existía en el texto original. Esta única traducción errónea se convirtió en la base de la doctrina del nacimiento virginal. El Islam afirma que el Corán se ha conservado perfectamente desde el siglo VII. No ha cambiado ni una sola letra, afirman, pero los manuscritos de Saná, descubiertos en Yemen en 1972, cuentan una historia diferente. Estos primeros textos coránicos presentan variaciones, adiciones y cambios editoriales. La narrativa de la preservación perfecta se desmorona ante la evidencia manuscrita. Aquí es donde realmente se calcula. Durante más de 1000 años, la Iglesia Católica prohibió la traducción de la Biblia a idiomas comunes, solo en latín. ¿Por qué? Porque cuando la gente no puede leer el material original, puedes decirles que dice cualquier cosa. El Códice Sinaítico, una de nuestras Biblias completas más antiguas, fue descubierto en 1844. Contiene más de 23.000 correcciones y alteraciones. 23.000. No son errores de copia. Son decisiones editoriales deliberadas que abarcan siglos. Y aquí está la parte que debería aterrorizarte. Algunas de las creencias más fundamentales del cristianismo, la Trinidad, la condenación eterna, el celibato clerical, provienen de errores de traducción y adiciones posteriores, enseñanzas no originales. La evidencia arqueológica de Qumrán muestra que las primeras comunidades judías y cristianas tenían comprensiones completamente diferentes
de conceptos espirituales básicos. Hemos estado creyendo traducciones erróneas durante siglos. Así que cuando alguien te diga que su texto religioso es la palabra inmutable de Dios, recuerda ese momento, porque esos textos han sido más editados que un guión de Hollywood. Pero controlar la información aún no era suficiente. Necesitaban controlar la relación de las personas con lo divino. Controlar los textos no era suficiente. Necesitaban controlar tu acceso a lo divino mismo. Esta es la mentira número 6, la mentira del intermediario. Y la mentira número 7, el engaño de la necesidad ritual. Así es la situación. No puedes hablar con Dios directamente. Ay, no, es demasiado peligroso, demasiado descontrolado. Necesitas un intermediario, un sacerdote, un ritual, una institución, pero la evidencia antropológica muestra que esto es completamente inventado. Los estudios de la espiritualidad de la religión preorganizada revelan algo fascinante. Los humanos desarrollaron naturalmente prácticas espirituales directas: meditación, oración, búsqueda de visiones, comunión personal con lo divino. No se necesitan intermediarios. Los aborígenes australianos han practicado la conexión espiritual directa durante más de 60.000 años, sin clases sacerdotales, sin rituales obligatorios, solo una relación individual con lo sagrado. Lo mismo ocurre con las tradiciones hindúes tempranas, antes del sistema de castas Brahman. Lo mismo ocurre con la espiritualidad celta, antes del cristianismo romano. Lo mismo ocurre con las tradiciones indígenas de los 6 continentes. Directo, personal, sin intermediarios. ¿Y entonces qué pasó? Las clases sacerdotales se dieron cuenta de que eran innecesarias. Y lo innecesario significa que no es rentable. Así que eliminaron sistemáticamente las prácticas directas y las reemplazaron por rituales complejos que requerían supervisión profesional. Sacramentos católicos, 7 oportunidades para que la Iglesia cobre cuotas y ejerza control sobre eventos importantes de la vida. ¿Quieres casarte? Necesitas nuestro ritual. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Nuestro ritual. ¿Quieres enterrar a tus muertos? Nuestro ritual. Los requisitos de la peregrinación islámica convirtieron a la Meca en una máquina de hacer dinero medieval. Millones de personas pagaban gastos de viaje, alojamiento y rituales. Todo ello a las autoridades religiosas. El sistema del templo judío creó un monopolio sobre el sacrificio de animales. No se podía simplemente ofrecer una oración. Había que comprar un animal aprobado a vendedores certificados por el templo, a precios inflados por el temple, por supuesto. Pero aquí está la parte que me dejó atónito. La mayoría de los rituales religiosos antiguos no son antiguos en absoluto. Navidad el 25 de diciembre. La Iglesia Católica Romana eligió esa fecha en el año 336 después de Cristo. C. Para competir con las festividades paganas populares. No tenía nada que ver con el nacimiento de Jesús. El ritual católico de la comunión evolucionó de simples comidas comunitarias a una elaborada ceremonia que requería sacerdotes ordenados y generaba enormes ingresos por las cuotas de misa. La evidencia arqueológica de los primeros sitios cristianos muestra que estaban teniendo cenas compartidas, no ceremonias de transformación mística. Los propios archivos del Vaticano documentan estos desarrollos rituales. Actas de reuniones de concilios eclesiásticos donde se diseñaron literalmente nuevos requisitos. ¿Cómo podemos hacer que nos necesiten más? Esta es una cita real de una carta de un obispo del siglo IV. Y funcionó brillantemente. Las personas que antes oraban directamente a Dios, ahora creían que necesitaban permiso, supervisión y ceremonias costosas, solo para ser escuchados.
Los registros financieros muestran que los honorarios rituales se convirtieron en la principal fuente de ingresos para las instituciones religiosas en todas las culturas. Lo espiritual se volvió transaccional. Estos mecanismos de control funcionaron tan bien que las religiones comenzaron a hacer sus afirmaciones más audaces sobre la realidad misma. Pero ¿cuál es el mecanismo de control más poderoso? Convirtieron tu miedo a la muerte en un arma. Conozca la mentira número 8, la manipulación del más allá. Y la mentira número 9, la mentira del castigo divino. Todo ser humano se pregunta qué sucede al morir. Es universal, natural, inevitable. Pero las religiones organizadas tomaron esta hermosa y misteriosa pregunta y la convirtieron en un arma. No solo ofrecían respuestas sobre el más allá, ofrecían respuestas aterradoras, diseñadas específicamente para asegurar tu cumplimiento. Esto es lo que muestra la evidencia. Textos hebreos antiguos, no hay concepto de infierno, no hay castigo eterno, no hay cámaras de tortura de fuego. La palabra hebrea, Seol, simplemente significaba la tumba, un lugar de descanso apacible, nada más. Pero observemos lo que ocurre a medida que las instituciones religiosas ganan poder. Las descripciones del más allá se vuelven cada vez más detalladas, cada vez más horripilantes. El infierno de Dante no era poesía, era marketing. 9 círculos de tortura, cada uno más creativo que el anterior, y funcionó. Estudios antropológicos revelan que, antes de la colonización religiosa, la mayoría de las culturas indígenas consideraban la muerte como una transición, una progresión natural, incluso una celebración. El concepto tibetano del bardo. Viajes espirituales de los nativos americanos, otros mundos celtas, pacífico, esperanzado. Pero las religiones organizadas necesitaban que tuvieras miedo. Estudios psicológicos de la Universidad de Stanford muestran una correlación directa entre las creencias sobre la otra vida basadas en el miedo y 2 cosas: la obediencia religiosa y las donaciones financieras. Cuanto más miedo tengas del castigo eterno, más pagarás para evitarlo. Los registros de la Iglesia medieval lo documentan a la perfección. Los pueblos con los sermones infernales más explícitos generaban los mayores ingresos por diezmos. Pero aquí es donde esta mentira se volvió asesina. Las cruzadas, luchadas por personas convencidas de que matar en nombre de Dios garantizaba el cielo, mientras que morir sin perdón significaba tortura eterna. La Inquisición española, justificada por la creencia de que torturar a los herejes en esta vida los salvaba de peores torturas en la siguiente. Los juicios de brujas de Salem, vecinos quemando vivos a sus vecinos para proteger sus almas de la condenación. El miedo al castigo ficticio creó atrocidades reales, y las matemáticas son asombrosas. Estimaciones conservadoras sugieren que la manipulación del más allá ha sido directamente responsable de más de 15 millones de muertes a lo largo de la historia. 15 millones de personas murieron debido a consecuencias imaginarias. Esto es lo que me mantuvo despierto durante semanas después de descubrir esto. Convencieron a unas civilizaciones enteras a cometer actos atroces, amenazándolas con nada. Porque la evidencia antropológica demuestra que los conceptos de muerte pacífica son la norma en la humanidad. Las creencias sobre la vida después de la muerte, basadas en el miedo, solo existen donde las instituciones religiosas las promueven activamente. Intercambiamos nuestra paz natural con la mortalidad, por terror fabricado. Pero quizás la mentira más insidiosa estaba por llegar. Una que haría que cuestionar todo esto fuera casi imposible.
Aquí está, la mentira que protege a todas las demás. Mentira número 10. La mentira de la fe por encima de la evidencia. Y el engaño final. La mentira del cuestionamiento es pecado. Porque una vez que has construido un imperio basado en la fabricación, debes asegurarte de que nadie examine los cimientos. Así que las religiones organizadas dieron su golpe maestro. Convencieron a la gente de que la fe ciega era virtuosa. Y esa duda, ese cuestionamiento, ese uso de la razón, eso se convirtió pecado. Piensa en lo brillante que es esto. Hicieron del pensamiento el enemigo de la espiritualidad. Pero esto es lo que muestra el registro histórico. Esto no formaba parte de las enseñanzas religiosas originales. Las tradiciones espirituales tempranas fomentaban la indagación. La palabra hebrea Israel significa literalmente lucha con Dios. Los budistas basaron toda su filosofía en cuestionar suposiciones. Los primeros cristianos fueron llamados a probarlo todo. Pero a medida que las instituciones ganaron poder, la investigación se volvió peligrosa. Galileo. Se demostró que tenía razón sobre el heliocentrismo, pero se vio obligado a retractarse bajo amenaza de tortura. Giordano Bruno. Quemado vivo por sugerir que el universo podría ser infinito. Averroes. El erudito islámico cuyas obras sobre Aristóteles hicieron avanzar el conocimiento humano durante siglos, prohibido y quemado por sus propias autoridades religiosas. Y estos son solo los casos famosos. Hipatia de Alejandría, destrozada por turbas cristianas por enseñar matemáticas y astronomía. Miguel Servet, quemado en la hoguera por los protestantes por cuestionar la Trinidad. La Biblioteca de Alejandría, sistemáticamente destruida por fanáticos religiosos que consideraban el saber en sí mismo herético. Hablamos de siglos de represión intelectual, científicos torturados, filósofos ejecutados, académicos silenciados, todo para proteger mentiras. Pero esto empeora. Ejemplos contemporáneos demuestran que esta postura antiintelectual persiste hoy en día. Las instituciones religiosas luchan contra la educación evolucionista. Se oponen a la investigación con células madre. Niegan la ciencia del clima. Siempre el mismo mensaje. La fe triunfa sobre la evidencia. Y aquí está la manipulación psicológica que debería ponerte furioso. Hicieron que la gente se sintiera culpable por pensar. ¿Tienes dudas? Es tu naturaleza pecaminosa. ¿Quieres pruebas? Eso demuestra falta de fe. ¿Estás cuestionando la autoridad? El orgullo precede a la caída. Convirtieron la curiosidad intelectual, el mayor regalo de la humanidad, en una fuente de vergüenza. Estimaciones conservadoras sugieren que esta supresión retrasó el progreso humano al menos 500 años. 500 años de potenciales avances médicos, descubrimientos científicos, innovaciones tecnológicas. Perdido. Porque cuestionar amenazaba el poder institucional. Las implicaciones de lo que hemos descubierto van mucho más allá de la religión. Revelan verdades fundamentales sobre cómo opera el poder en las sociedades humanas. Suscríbete para explorar más verdades incómodas que moldean nuestro mundo. Porque una vez que reconoces estos patrones, empiezas a verlos en todas partes. Instituciones políticas, estructuras corporativas, sistemas educativos, jerarquías sociales, todos utilizan variaciones de las mismas 10 mentiras para mantener el control. Entender estas 10 mentiras revela algo profundo sobre la naturaleza humana y el precio de la autoridad incuestionable. Así que ahí lo tienen, 10 mentiras que construyeron un imperio: el mandato divino, el pecado original, la salvación exclusiva, la manipulación del texto sagrado, el engaño en la traducción, el requerimiento del intermediario, la necesidad ritual,
la utilización del más allá como arma, las amenazas de castigo divino y, finalmente, convertir el cuestionamiento en un pecado, cada uno cuidadosamente elaborado. Todos cumplen el mismo propósito, el control. Pero esto es lo que necesito que entiendas. Esto no es un ataque a tu fe personal. No se trata de destruir la espiritualidad. Los humanos siempre hemos buscado significado, conexión, trascendencia. Eso es hermoso. Eso es lo que nos hace humanos. El problema no es la espiritualidad. El problema es cuando las instituciones explotan ese anhelo natural de poder y lucro. Y sí, las instituciones religiosas han hecho un gran bien. Hospitales, escuelas, obras de caridad, apoyo comunitario. No lo niego, pero aquí está lo que cambió todo para mí. La verdad nunca debe sacrificarse por la comodidad, ni siquiera por la buena comodidad. Comprender estas tácticas de manipulación no destruye la auténtica exploración espiritual, la libera. Cuando no tienes miedo de cuestionar, cuando no dependes de intermediarios, cuando no estás paralizado por una culpa fabricada, es cuando el verdadero crecimiento espiritual se vuelve posible. Pero esto va más allá de la religión. Los partidos políticos usan la mentira del mandato divino. Hablamos en nombre del pueblo. Las corporaciones usan la mentira del intermediario. Necesitas nuestro producto para ser feliz. Las instituciones educativas usan la mentira de que cuestionar es pecado. No cuestiones el currículo. Los medios de comunicación usan la mentira del texto sagrado. Nuestra información es la verdad imparcial. Los mismos patrones, las mismas tácticas, diferentes instituciones. Así que aquí está mi última pregunta para ti. ¿Estás listo para aplicar este mismo nivel de escrutinio a cada autoridad incuestionable en tu vida? Porque una vez que empiezas a ver estos patrones, no puedes dejar de verlos. Y eso no es una carga, eso es libertad.